Ricardo Preve comenzó en Buenos Aires el rodaje del documental Un precio que tenemos que pagar, basado en la vida y muerte del fotoperiodista Ignacio Ezcurra, probablemente el único periodista argentino muerto en la guerra de Vietnam en 1968. Estamos con Ricardo Preve. Gracias por comunicarte con nosotros, Ricardo. Muy bienvenido a GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes a vos. Gracias por volver a tenerme en tu programa. ¿Cómo no? Y bueno, y además con un rodaje, con una película, en un momento recién lo hablábamos con Jimena Monteoliva, donde todo parece estar detenido, y bueno, a alguna gente le está poniendo garra como vos, como ella misma para llevar adelante un proyecto, ¿no? ¿Quién era Ignacio Ezcurra para vos hasta el momento que decidiste hacer este documental? Yo había escuchado un poco de él y sabía que era una persona que había trabajado en lugares distantes de la Argentina. Me sentía hasta un cierto punto identificado con él, con el interés en contar historias en lugares lejanos. Él había trabajado en Siria, en Estados Unidos, en distintos lugares, había viajado por América Latina. Yo había empezado un poco con la idea de hacer un documental sobre su vida más que sobre su muerte, pero poco a poco, a medida que fuimos investigando en estos últimos meses y descubriendo documentación, videos, fotografías, se ha convertido casi un poquito más en qué le pasó a Ignacio Ezcurra, es más ahora el énfasis del documental. Ujú, ujú. ¿Y cuál fue el elemento determinante para que encararas este documental con este personaje, ¿no? No me gusta la injusticia, no me gusta cuando una historia queda oculta. Mm, No sé si queda oculta por negligencia, por desidia o por designio todavía. Pero me llamó siempre mucho la atención cómo Ignacio Ezcurra desaparece el 8 de mayo de 1968 en Saigón, lo que hoy es Ho Chi Minh City en Vietnam, y una guerra que fue tan fotografiada, tan sí. filmada, tan reportada, que un hombre occidental que medía casi 1,90 m desaparezca en el medio de una ciudad y que nunca más se sepa de él, se lo vea con vida, me parecía difícil de creer y fue eso quizás el factor que me impulsó a decir, para, pero no habrá información ahí y eso es lo Mm, que me empujó a investigar. ujú. Bueno, justamente un documental lo que requiere es una investigación previa, ¿no? Y en ese sentido, a la manera del periodismo, digo. Este, Absolutamente, y, digamos, yo me despierto a las 6 de la mañana y me pongo a pensar en el proyecto y trabajo hasta las 6 de la tarde con un equipo muy talentoso de colaboradores. ajá. Tenemos gente investigando en los archivos en Estados Unidos, estuvimos investigando en Vietnam, en Italia, en Japón, en Tailandia, en Argentina, encontrando bastante Ah, información. mira vos. Nosotros, digamos, lo que se dijo originalmente siempre fue, bueno, Ignacio lo mató el Vietcong. Y nosotros estamos investigando esa posibilidad, pero también estamos investigando la posibilidad de que haya sido asesinado por las fuerzas de Vietnam del Sur. Y quizás fue porque él estaba desempeñando su labor periodística. El día que desaparece, esa mañana da una entrevista a la televisión de Estados Unidos. Habían asesinado a 4 periodistas, 3 australianos y un inglés. 3 días antes, él se manifestó muy afectado por esto durante la entrevista y va al lugar donde habían sido asesinados los periodistas y es ahí que desaparece. Así que nos Mm, pareció que era válido por lo menos ver si no había sido asesinado por el hecho que estaba investigando la muerte de sus colegas. ujú. Ahora, ¿cómo bueno, cómo llegas vos y tu equipo, en este caso, a determinar o encontrar esas zonas oscuras, poco iluminadas o nada iluminadas de una historia como esta?
Hay un método muy probado que consiste en atornillar el trasero a una silla Claro. y estudiar preferentemente fuentes primarias, ¿viste? Mm, Fuentes documentales que hayan sido elaboradas en 1968. Nosotros sabíamos de un informe que el gobierno argentino había hecho sobre la desaparición de Ignacio, que se había anunciado pero nunca se publicó. Nosotros hemos encontrado ese informe, lo tenemos. Sabíamos que existía la posibilidad de que hubiera fotos del cuerpo de Ignacio. Hemos encontrado en archivos en Estados Unidos fotografías que podrían ser de su cuerpo. Ahora estamos sometiendo un análisis forense. No hay, viste, atajos. Tenés mm, que ver 2000 planchas de negativos de fotos en los varios archivos hasta que de golpe identificás una tira de 5 o 6 fotos que podrían ser lo que estás buscando. Y eso no hay alternativa que estudiarlo. Yo personalmente me fui a Vietnam, estuve 3 días caminando en el barrio chino de Saigón, donde desapareció Ignacio, y estudiando en el lugar los hechos, y bueno, nos estamos formando una idea de lo que puede haber sucedido. ujú, ujú. ¿Y cuál es hoy la vigencia de esa historia? ¿Qué pensás que ocurre al traerla al presente? Bueno, eso es muy interesante la pregunta, porque yo creo que la omisión de información es en sí mismo algo que tenemos que combatir. Es decir, el Mm, hecho de que no se hable de algo es una de las misiones fundamentales del cine, ya sea de la ficción o de el documental, es de llenar los vacíos de la información, ¿no? Ignacio Ezcurra era un argentino comprometido con la búsqueda de la verdad, era un periodista de raza que había estudiado eso y trabajaba. Y a mí me parece que tenemos una obligación hoy, a más de 50 años de su muerte, de hacernos la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de no contar las historias? mm, ¿Cuáles son los riesgos de no ir y sacar una foto que molesta? ¿Cuáles son los riesgos de no hacer una entrevista que quizás sea incómoda? Para mí, en este mundo en el cual cada vez más se censuran las opiniones diversas, no sí. se permiten puntos de opinión distintos, la figura de Ignacio Ezcurra yo rescato en él de que tuvo el coraje de ir a Vietnam y como el título de la película es un precio que tenemos que pagar porque él habló esa mañana que desapareció, hizo referencia al asesinato de sus colegas y dijo, es un precio que tenemos que pagar por estar contando las historias. Y bueno, yo creo que en el cine se trata de eso, de Ujú, contar las historias que si no quedarían en silencio. claro. Ahora, ¿encontraste a su vez testimonios actuales? ¿La gente quiere hablar? ¿Gente que quiera hablar sobre el tema? ¿O hay reticencia también en eso? Porque No, ese es otro hasta aspecto, ahora ¿no? hemos encontrado gente, lamentablemente ya la mayoría de las personas que lo conocía han fallecido. Encontramos, por ejemplo, un periodista del Wall Street Journal que los diarios de la época decían que la noche antes de Ignacio muriera había estado con él, lo encontramos viviendo en Estados Unidos, no se acuerda de nada. Habíamos seguido la pista de un fotógrafo japonés que podría ser el autor de la única foto que se conocía hasta ahora del cuerpo de Ignacio. Falleció en diciembre pasado. Pero en general, en Argentina ahora vamos a empezar el rodaje el 5 de marzo hasta mediados de marzo y tenemos bastante gente interesada en hablar del caso, fotógrafos, periodistas, una investigadora del CONICET, Cora Gamarni, que es la experta del fotoperiodismo Ujú, argentino, tenemos un pariente de Ignacio. Tenemos otros corresponsales de guerra como Rodrigo Abt, ganador del premio Pulitzer, o Elisabetta Piqué, corresponsal de ujú, guerra del mismo diario La Nación. O sea,
Por un lado, tenemos que buscar en los archivos lo del pasado, pero también creemos que la historia tiene una relevancia para el presente y eso es lo que estamos buscando. Ujú, ujú. Ahora, cuando vos te encontrás con estos testimoniantes, sobre todo de aquí de Argentina, ¿no? Eh, vos hay que refrescarles la historia, hay que contársela, o de alguna manera la traen en el chip, digo, y dicen, ah, sí, hablemos. Claro, ¿Qué no, observás vos? perdón. ¿Qué observás vos en ese aspecto? Porque es muy Claro, importante no, eso también, ¿no? todavía no he tenido la oportunidad de verlo plenamente porque no empezó el rodaje, pero en nuestras primeras conversaciones los periodistas argentinos tienen muy presente a Ignacio Ezcurra, digamos. Siempre fue una figura de referencia porque no hay casi corresponsales de Mm, guerra argentinos que hayan muerto, por suerte en las guerras. Entonces, yo creo que aquellos periodistas argentinos que tienen el coraje de contar historias en situaciones de riesgo, digamos, lo tienen, no es algo que le tenés que contar como que nunca lo habían escuchado hablar. Y yo personalmente siempre lo había tenido a Ignacio, digamos, trabajé en Kirguistán, en Chad, en Camerún, en Sudán, en lugares difíciles y riesgosos para filmar y para trabajar. Siempre lo había tenido a él como un referente del documentalismo, periodismo argentino, y me dio bastante bronca esto de que no se sabe qué le pasó. Y dije, ¿realmente no se sabe? ¿O puede haber habido algún motivo de política exterior del gobierno de Onganía, por ejemplo, cuando él fallece, que estaba en el poder? ¿Podría haber habido algunos otros motivos por los cuales no se contó la historia plenamente? Bueno, vamos a investigarlo y vamos a ver qué ujú. encontramos. Y te pregunto, ¿con qué te estás encontrando en ese Eh, sentido? Me estoy encontrando con que no puedo, no me gusta hablar sin verificar fuentes, ¿no? Ujú, Lo que nos estamos encontrando es que hay mucha más información sobre lo que le pasó a él de lo que se dijo originalmente. Concretamente, hubo un informe del gobierno argentino ah, substancial, con fotografías, con entrevistas. Se envió una persona de la Cancillería Argentina a Saigón a buscarlo, Ignacio Ezcurra, que después de todo era de un diario importante, de una ujú, familia conocida. Y el hecho de que ese informe no se haya publicado, ni se le haya ni siquiera dado a la familia, algo que se anunció a fines de mayo de 1968, nos llamó mucho la atención y no lo pudimos encontrar en los archivos del gobierno argentino. Así que encontrarlo a través de mucho trabajo y poder analizarlo nos está indicando que quizás hubo una intención de ocultar lo que le sucedió a Ignacio ujú, Ezcurra. ujú. Por cuestiones políticas, Yo evidentemente. creo que sí, Ujú, por cuestiones políticas. Recordemos que en ese momento el gobierno argentino estaba fuertemente alineado con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, a favor de la intervención militar estadounidense en la guerra de Vietnam. Y digamos, el relato siempre había sido a lo largo de todo el conflicto: cualquier periodista que muriera, la culpa era del Vietcong. mm, De la sí. misma forma, se había dicho que los cuatro periodistas que habían sido asesinados 4 días antes que Ignacio los había matado el Vietcong, pero poca gente creía esa historia y creo que Ignacio mismo dudaba de esa veracidad y fue al ir a investigar que quizás eso le causó la muerte. Puso el dedo Su en la llaga. gestión de periodista fue lo que le causó la muerte, y eso para mí es una motivación muy fuerte para ir al fondo de la cuestión y averiguar qué es lo que Ujú, sucedió. ujú. Bueno, justamente hoy que en el mundo, pero aquí particularmente en nuestro país, ¿no? Hay toda Sí. una cuestión respecto de la verdad, de cómo se cuenta la verdad, y del ocultamiento, ¿no? Además, generalmente contra los periodistas. No estoy haciendo
espíritu de cuerpo, pero es algo que está ocurriendo. Eh, Absolutamente, digamos, la violencia contra los periodistas, si vos ves en Ucrania, si ves en Palestina, ujú, ¿no? Y el acoso, no sé, por ejemplo, ayer no le dejaron a un periodista, me parece que de la Associated Press, entrar a la conferencia de prensa en la Casa Blanca porque su agencia no había cambiado el nombre de Golfo de México a Golfo de América, ¿no? Es decir, este tipo de excusas para no darle acceso a los periodistas. En ese sentido, una de las decisiones que tomamos es que si bien normalmente yo en mis documentales, creo que lo sabés, no tengo narradores o presentadores, ujú, en este caso sí tenemos una corresponsal de guerra argentina, Clara Preve, una sobrina segunda mía, quien acabo de volver de Ucrania. Ella estuvo reportando sobre la guerra en Ucrania, ujú. tanto en Kiev como en la frontera, en el frente de combate con Rusia. Y también vamos a contar con la participación de Elisabetta Piqué. Así que un poquito nos interesaba la conexión entre Ignacio Ezcurra de otra generación, Sí, corresponsal de guerra, Elisabetta Piqué, que es una mujer ya muy asentada en la profesión de sí. corresponsal de guerra, y Clara Preve, que tiene 28 años, pero ya está haciendo su marca en el mundo del periodismo de riesgo, y tener de alguna forma una conexión de esas tres personas para, como vos bien decís, traer al día de hoy este importante tema que es la libertad de prensa y el fin de las amenazas y la violencia contra los periodistas. Ujú. La libertad de expresión, ¿no? Sí. Que nos compete a todos, digo, no Que nos compete solo a a los todos y que periodistas, gran ¿no? parte es algo que el cine independiente, que hoy está en una situación tan difícil como Mm, vos y Jimena hablaban antes, viste, no es solamente la nota periodística, pero también una expresión más profunda, más humanista, más al alma del ser humano que nos conecta, es esta posibilidad de contar historias como profesionales de cine independientes que se está haciendo cada vez más difícil. ujú, ujú. Bueno, vos también estás en cierta forma desafiando las inclemencias de esta época, ¿no? De la producción audiovisual argentina. En ese sentido, Sí, nosotros estamos filmando de a puchos, es decir, filmamos el ujú, fin de semana pasado en una localidad del interior donde encontramos el informe. Vamos a estar filmando en la primera mitad de marzo en Argentina. Estamos gestionando las visas y los permisos de filmación con el gobierno de Vietnam, y armando una coproducción con una productora, empresa productora de Hanoi, en la República Socialista de Vietnam, para filmar en Vietnam quizás en mayo, quizás en junio, y después intentar entrar en una postproducción, digamos, a medida que vamos vendiendo nuestras producciones. Ya que la financiación es muy difícil de obtener, vamos mechando este trabajo para avanzar con esta historia. ujú. Bueno, de hecho, tu película anterior, tu documental anterior, ya está en una plataforma. Correcto, salió ayer, algún día en algún lugar, Sí. nuestro documental Zika, así que ya está disponible online. Fue un trabajo, viste, porque somos una pequeña productora argentina. Sí. Nos mandaron de Warner Brothers Discovery un PDF de 75 páginas sobre el control de calidad, y yo dije, ¿en qué nos metimos? No lo Mm, vamos a pasar, y lo logramos. Así que estamos muy orgullosos de eso, y eso nos da aire para seguir produciendo nuevos proyectos, como Un precio que tenemos que pagar sobre Ignacio Escurra. bueno, y esto habla entonces también del potencial que tiene el cine argentino, ¿no? Y de todo lo que se podría lograr si se lo apoyara un poco más, desde los mecanismos de fomento que tienen que funcionar y que no están funcionando. Pero bueno, Sí, creo que, por ejemplo, a mí ha habido gente que me ha llamado y me ha dicho, bueno, vos debes estar contento por todos estos problemas que hay porque quiere decir menos competencia. Yo le dije, no,
No estoy Mm, contento para nada, estoy muy triste y preocupado por esta situación. Y aún en esa, algo que no se menciona es aún si sos una productora que no recibe subsidios del Inca, por ejemplo, el hecho de que vos podés contratar a gente o alquilar equipos acá en claro. Argentina se debe a la existencia de una industria del cine que sin un fomento no existiría. Ujú, Entonces, en realidad sería destruir una industria por completo, al margen de si recibís subsidios o no. sí. Y esto es algo muy triste que no se está hablando y además el hecho, yo he tenido la oportunidad de dirigir películas en países que tienen grandes industrias, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, Inglaterra, todos esos países subsidian al cine y luego usan esos subsidios para venir acá a Argentina para competir en contra del cine argentino. O sea que es absurdo no Sí. tener presente esa realidad. Sí, negarla además, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo Preve, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, te hiciste un espacio para nosotros y te lo agradezco infinitamente. Gracias, Julia, gracias a toda la gente de GPS Audiovisual.